el título de la charla es Web Performance 101, porque la verdad es que creo que hoy día estamos en un momento bien particular de la web, en donde hacer web performance ya no es como antes, y es la edición 2021, porque estoy seguro que la edición 2022 de Web Performance 101 va a ser totalmente distinta. Esto va cambiando, está cambiando aceleradamente, por lo que es importante tratar de juntar esos conceptos e ir renovándolos año a año, porque esto, junto con la web cambiante, va cambiando junto con ella. Entonces, la idea de esta presentación y lo que espero que se lleven es una recopilación de cómo hoy está funcionando Web Performance, donde veo hoy que hay una estrategia o propuesta de estrategia de cómo enfocarnos para comenzar a medir desde hoy y comenzar a mejorar, dado que probablemente, como a mí me pasó en algún momento, cuando empiezan a tratar de entender más de web performance, empiezan a involucrarse en todo el contenido que está en la web y se pierden y navegan y navegan y navegan y encuentran propuestas de 1000 opciones, desde las opciones muy antiguas de cómo se hacía web performance en el pasado a cómo hoy se hace web performance. Todas son válidas probablemente, porque al final cualquiera que usemos para, cualquier estrategia o cualquier herramienta que usemos para mejorar la performance de mi web va a ayudar, pero seguramente que el valor que puedo generar a veces a mi negocio o a mi objetivo o al objetivo de mi sitio es totalmente distinto, depende de cómo aplique esa estrategia. Entonces, la idea es que quiero que se lleven es un poco por dónde empezar, por dónde atacar el problema y por dónde centrarse o enfocarse. Bien, entonces, no sé ustedes, pero la pregunta clave para mí es qué fuimos en la vida pasada, y toda vida pasada, por ahí como dicen, fue mejor. En algún momento, los que vienen probablemente de un mundo similar al mío, que yo soy hoy día software architect, pero vengo muy ligado al mundo de web UI, como le dicen en Globant, o del frontend. En algún momento todos fuimos webmasters, básicamente, ¿no? El webmaster, básicamente, el que no conoció el término, era el que hacía todo en la web, el que estaba metido detrás de el performance, el código, el contenido, el que le agregaba el diseño en algunos casos, y eso era bastante particular, porque así fue como vimos muchas páginas de Homero dando vueltas por ahí en los años 2000. Eh, y también el webmaster era básicamente el que hacía que esa página se mantuviese en pie, pero también que mejorara. Y esa mejora venía de un concepto que era el Web Performance Optimization, como lo conocíamos. Que hoy día solamente hablamos de Web Performance, pero el Web Performance Optimization es donde nació en la práctica, si se quiere, de hacer Web Performance. Y esto estaba muy ligado y siempre estuvo muy ligado al SEO. Pero ¿qué pasa con el SEO hoy día? Hoy día cada vez más los navegadores empiezan a ser parte perdón, los buscadores empiezan a ser parte de sus algoritmos, la velocidad o la performance del sitio. De hecho, más adelante vamos a ver un dato particular de eso. Y vamos a ir viendo también que eh, el Web Performance Optimization es algo que cambió en el tiempo, como les estoy diciendo, pero también que hoy día está evolucionando con conceptos más estándares en la industria, lo que nos permite también a todos, de alguna manera, trabajar sobre algo más concreto o algo más estándar industria, ¿no? Web Performance Optimization era básicamente, yo acá puse 3 libros, hay un montón más, pero era básicamente leer, entender de métricas, de números, de cómo hacíamos más rápido los sitios, de cómo hacíamos el tuning, y el tuning hablábamos de qué cosas mejorar, aparecían los conceptos de caché, aparecían los conceptos de CDN, también aparecía cómo medir esto, y ahí empezaron a aparecer distintas herramientas, desde las herramientas más si se quiere, iniciales, no quiero decir precarias, legacy ni arcaicas, que fueron 3 palabras que se me vinieron a la mente, sino que fueron las que iniciaron, las que empezaron con esto, hasta lo que tenemos hoy en día. Y Web Performance era eso, ¿no? Era entender y leer mucho, y mucho de métricas y mucho de números, pero también
después cómo optimizábamos. Y era, como es hoy día, básicamente entender mi realidad, entender mi necesidad y empezar a aplicar algo. ¿Y por qué lo hacíamos? Básicamente esto, ¿no? El tiempo es dinero, y eso lo hemos escuchado un montón de veces. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el tiempo o por qué afecta el tiempo al objetivo de mi web? Y el objetivo puede ser, yo quiero ganar dinero, quiero generar conversión de usuarios, quiero ahorrar dinero porque tengo un canal digital, por ejemplo, a través del cual quiero evitar que las personas, por ejemplo, llamen a mi contact center. Quiero generar más autoservicio, quiero retener usuarios, incluso, por ejemplo, en el caso de hoy día todo lo que son las plataformas de OTT, donde queremos mantener al usuario navegando y visualizando videos, por ejemplo, como lo hace YouTube. Entonces, ¿por qué afecta el tiempo en el objetivo de mi web? Básicamente, hay que remontarse mucho más atrás en cómo funciona una web y no voy a explicar el gráfico porque acá nos iríamos muy en extremos conceptos que probablemente más de alguien no vaya a entender, pero básicamente la web nace desde una petición al usuario, pasa por un montón de lugares en donde aparece todo el mundo de conectividad en la red, básicamente, y eventualmente eso llega al browser. Y en el browser pasan distintas cosas antes que el usuario, ¿cierto?, vea la página. Desde el render, desde el parseo del contenido, del CSS, se empieza a estructurar la página, eventualmente esto se pinta y el usuario finalmente ve la aplicación visualmente, pero eso todavía puede estar cargando, por ejemplo, interactividad de JavaScript, puede estar cargando más peticiones asíncronas y eventualmente el usuario ya puede navegar. Bien, eso es el concepto más rápido y lo vamos a simplificar un poco. Básicamente, el usuario pide un contenido, va a nuestro web host, sea lo que sea cloud, lo que tengamos, el web host entiende el contenido que tiene que enviar, lo envía al usuario y el browser lo pinta. Resumiéndolo en 4 pasos. Entonces, acá empieza a aparecer la experiencia del usuario. El usuario está esperando, está esperando, está esperando, se va, se hace un café, sigue esperando, viene la página, ya se empieza a pintar y falla, de repente, ¿no? Y esa experiencia hoy día, ¿qué genera? Que los usuarios, el 53% aproximadamente de las visitas, si la página toma más de 3 segundos en cargar, las abandona. El usuario, como nosotros probablemente, estamos en un sitio y si la página está tardando mucho en cargar, excepto que tengamos demasiada necesidad de estar ahí, por ejemplo, estoy haciendo un pago, me voy a quedar detenido porque mi pago está ahí en proceso, excepto que tenga mucha necesidad de estar ahí, probablemente me voy y no voy a continuar visualizando la página. De hecho, 1 de cada 2 usuarios espera que carguen las páginas en menos de 2 segundos hoy día. Entonces, efectivamente, es muy importante el tiempo de carga en términos de la percepción de lo que el usuario viene a hacer a mi sitio. Y de vuelta, eso impacta en mi objetivo, ¿no? Si el objetivo de mi sitio es vender, si el objetivo de mi sitio es mantener al usuario ahí, el tiempo es muy importante. Ahora, web performance es acerca de experiencia de usuario y negocio, jamás separados, jamás aislados, juntos siempre, porque al final la experiencia de usuario y el negocio es muy importante cuando hablamos de web performance. El negocio se va a ver muy impactado si hay mal web performance. Sabemos con datos, hoy día hay un montón de estudios, les voy a compartir de hecho uno más adelante, que es bien interesante y bien actual, respecto a cómo las distintas industrias se ven impactadas positivamente cuando mejoran su web performance. Y claramente la experiencia del usuario es algo que duele cuando la página es lenta, se mueve, por ejemplo, es muy inestable visualmente, o incluso el típico problema, ¿no? Que yo le doy un clic a algo y ese clic demora un montón en ejecutar, que tiene mucho que ver con la interactividad. Entonces, hablando de casos, yo acá, perdonen que esté en inglés, pero no quise traer nada de reinventado, sino que literalmente esto es unas fotos del reporte. Esto es un reporte de Deloitte que está bien interesante, les dejo el link, así como van a ver distintos links dentro de la presentación para que después los vean. Este reporte es bien interesante y se llama ¿Cómo milisegundos crean millones?
en el fondo dice que mejorar el tiempo de carga en 0.1 segundo aumenta la conversión hasta un 8%. Cuando hablamos de conversión, es conversión de lo que sea, no necesariamente una venta, sino que, por ejemplo, si yo quiero lograr que mis usuarios se registren, si yo quiero lograr que mis usuarios completen algo, eh, si aumento un 0.1 segundo, puedo aumentar esa conversión de usuarios. Entonces, es muy, muy importante el web performance para el negocio, claramente, ¿no? Y acá hay algunos datos, como por ejemplo, el 10.1% de las conversiones en travel son basadas, se ven muy incrementadas en el 1.9% de las ventas, ¿no? Entonces, si yo genero muchas más, un sitio mucho más rápido que convierta mucho mejor, probablemente voy a aumentar mucho mi venta y eso claramente va a generar mucho más valor al negocio. Ahora, ¿qué pasa con móvil? El móvil, el mundo es totalmente distinto y en móvil tenemos una variante adicional que es la conexión de red. La conexión de red puede ser, hoy día vamos a llegar a 5G, no va a pasar nada, nadie se va a ver infectado ni nada parecido, vamos a llegar a 5G, pero también va a aparecer 4G y 3G y va a seguir estando ahí, incluso 2G, que es Edge. Las redes, cuando varían en términos de velocidad, una mala performance hace que básicamente mi página no exista, si es que es muy mala. Entonces, preparar mi página para redes móviles cuando yo sé y conozco que mi industria o mi sitio funciona para redes móviles o es muy visitado en redes móviles, es muy importante. También habla de cómo, por ejemplo, la sensibilidad que hay en respecto a los flujos pre-checkout en el journey, en el caso del retail. No es tan importante probablemente que una página de pago, cuando el usuario ya está ahí, sea tan rápida para la conversión como lo es que las páginas anteriores sí lo sean. Probablemente tiene que ver más con un tema de percepción de eh, qué tanto yo estoy dispuesto a esperar, ¿cierto? Por un pago, porque yo entiendo, o el usuario ya está acostumbrado y entiende que eso está haciendo varias cosas, está yendo a mi banco, está haciendo la transacción, etcétera, versus que yo quiero ver un producto que lo quiero ya, que lo quiero entender, quiero entender su detalle, quiero entender las condiciones, etcétera. Y también, claramente, el engagement, es decir, la cantidad de usuarios que en el mundo de retail empiezan a acercarse más, aumenta 5.2%, es bastante, cuando movemos nuestras métricas de performance. Entonces, hoy día el performance es muy importante para el negocio y eso es algo que tenemos que comprender todos. Los reportes lo dicen, los datos ya lo dicen y es algo que hoy día cada vez es más relevante. Y si no estamos tan tranquilos con eso, no importa el reporte, resulta que ahora Google también, dentro de eh, sus signals, que es básicamente las métricas o las cosas que Google mira para rankear una página, no sé si se acuerdan todos de el algoritmo de PageRank, básicamente hoy día ya no existe como tal, sino que ese mismo PageRank hoy día se genera en función de distintas cosas de la web. Hoy día si mi web no es, por ejemplo, responsive, eh, tiene contenido, por ejemplo, demasiados intersticiales entre medio, o incluso desde ahora mayo, desde este año, tiene mala web performance, también va a ser afectado. Quiere decir que no va a estar dentro de los primeros en el ranking respecto a las búsquedas en Google. Y eso que hace básicamente que si mi página en su búsqueda orgánica es muy relevante para generar más interacción de usuarios, para atraer más ventas, va a verse afectado si tengo un mal web performance. Por lo cual hoy día para el negocio es probablemente muy poco opcional no estar pensando en web performance. Si tan solo lo veíamos como algo que era de experiencia de usuario y por ahí no tenía tanta importancia para algunas personas, a pesar de que la experiencia de usuario tiene que ser muy importante, si no nos vemos ahí como el amigo del GIF que se ve que la página no le funciona después de esperar un montón de tiempo. Probablemente ahora el negocio sí lo va a necesitar. Y cuando hablo de negocio es básicamente nosotros mismos estando dentro de una organización o nosotros mismos teniendo nuestro sitio, porque nuestro sitio también tiene un objetivo. Si yo tengo un sitio personal, que es un blog, yo quiero que mis usuarios lleguen ahí y lo puedan ver, pero también quiero que lleguen, por lo cual el SEO es muy importante. Si yo tengo mal SEO, no van a llegar.
pero ¿qué pasa? Si tengo mala web performance, voy a tener mal SEO, por lo cual la web performance es muy relevante. Bien, acá un poco de lo que les contaba. Hoy día Google ve distintas cosas y lo que está agregando básicamente se llaman Core Web Vitals, que las vamos a ver un poquito más al detalle, que miden tres cosas: carga, interactividad y estabilidad visual. Bien, y eso se suma a que la web sea mobile friendly, que sea seguro navegarla. Eso tiene que ver mucho con estas páginas que a veces uno llega y son básicamente promoción por todos lados y no son contenido. Y no son contenido y que, como les decía, no haya intersticiales que sean intrusivos a a la navegación del usuario. Se me estaba secando un poquito la boca. Entonces, ¿sabemos cómo medir la salud de nuestra web? Probablemente ahora vamos a empezar a entenderlo más. Desde el 2018 aparece el Web Performance Working Group, que es de la W3C, que incluye a distintos actores. Y para los que no conocen la W3C, es básicamente la entidad que regula los estándares en la web, en palabras sencillas. Y acá, para este Working Group, forman parte de distintos actores. Hoy día, actores como Akamai, Google, a través del equipo de Chrome, empezaron a organizar las distintas APIs y métricas que tenemos para medir la web performance de una página web. Entonces, ese Web Performance Optimization que hacíamos hace tiempo empieza a verse estandarizado, empieza a verse más organizado y aparecen estas métricas claves. Acá en la imagen hay algunas que empiezan a responder tres cosas. Está pasando, está cargando la página, es útil la página aún o es usable, y el usable es muy importante porque al final el usuario quiere poder interactuar con esa página. Y aparecen distintas métricas que a mí me empiezan a decir dónde está mi problema. Al final estas métricas me permiten a mí entender, por ejemplo, si mi First Contentful Paint, que es cuando la primera pantalla útil o de la aplicación se carga, y eso lo entiende el navegador, aparece, si ese se demora mucho en aparecer, por ejemplo, 2 segundos en aparecer, probablemente ahí tengo que concentrarme, o de ahí para atrás, tengo que empezar a entender qué hace que mi página sea lenta en eso, ¿no? O, por ejemplo, si la página se demora mucho en estar lista para interactuar, y eso tiene que ver mucho con, por ejemplo, el peso de mi JavaScript, el peso o la cantidad de acciones que yo hago cuando la página carga, que eso es muy importante. A veces tendemos a cargar un montón de scripts y cosas que en cuanto a la página carga las incluyo, pero eso significa que la página para interactuar no está quedando todavía lista, por lo cual puedo estar bloqueando al usuario. Probablemente ahí sea algo donde me puedo concentrar. Entonces estas métricas te permiten entender básicamente distintos momentos de la carga de tu página y te permiten saber cuál es el mayor problema que tú tienes. Bien. Y para asegurar que las métricas sean relevantes para los usuarios, empiezan a aparecer algunas preguntas, ¿cierto? Que yo empiezo a entender si es que la navegación empezó correctamente, si el servidor está respondiendo. Eso es súper importante entenderlo porque básicamente quiere decir que yo estoy pudiendo traer la página web. ¿Se acuerdan de este dibujo simple pero complejo también que les mostré? El contenido se está pintando, el usuario puede interactuar con él, o la interacción es sencilla, es natural, está libre de lags, de cosas que se me mueven cuando el usuario va a interactuar. Esas preguntas son súper importantes para entender métricas de performance, pero que sean centradas en el usuario, que no sea solamente la página cargó o cuánto se demora en cargar. Cuánto se demora en cargar, probablemente nos vamos a concentrar en algo muy largo, que al final no voy a poder entender dónde optimizar. Entonces, para poder entender dónde optimizar y hablar de optimización de web performance, necesito responderme a estas preguntas. Y ahí es donde aparecen los Core Web Vitals, que son los que hoy día les mostraba que Google está empezando a incluir dentro de las métricas del PageRank. Son tres métricas principales que miden la salud de la web. Entonces, para poder medir la salud de nuestra web hoy, tenemos tres métricas, que es LCP, FID y CLS,
básicamente tenemos el Largest Contentful Paint, Fierce Input Delay y Community Layout Shift, que para mí ese es mi favorito porque realmente yo odio cuando pasa eso. Pero tenemos tres cosas importantes: carga, interactividad y estabilidad visual. Y lo que hace estos Core Web Vitals es que ya tienen definido qué es bueno, qué es malo, o qué cosa está en el punto de necesita mejorar. Necesita mejorar porque está yendo muy a lo malo, necesita mejorar porque está cerca de lo bueno, pero le falta un poquito. Entonces están definidos los thresholds, que eso es muy importante. Están definidos el máximo y el mínimo que tienen que haber entre cada uno de qué es bueno o qué es malo. Por lo cual empezamos a entender un estándar de industria de 2.5 segundos ya empieza a estar dentro de, perdón, más de 2.5 segundos ya empieza a estar dentro de una página que necesita mejorar su tiempo de carga. ¿Por qué? Hay ciertos estudios, ¿cierto?, que hablan de la percepción de la carga, del tiempo de carga del usuario, y veíamos antes, ¿cierto?, que uno de cada dos usuarios espera que cargue en 2 segundos la página, por lo cual 2.5 segundos ya es bastante. Bien. También la interactividad quiere decir que desde que el usuario le hace clic a la página, el primer clic, que si esa página está lista o no, es muy importante porque a veces tenemos interacciones que tras el primer clic generan un montón de overhead o de carga en nuestro browser, de mucho JavaScript o de mucha interacción que a veces necesitamos hacer para poder responderle al usuario, y ese tiempo genera un delay en la primera interacción que el usuario quiere tener, por lo cual no es positivo para la experiencia. Y la estabilidad visual, que como decía, mi favorita, tiene que ver con esa típica página que yo entro y estoy por hacer clic en algo y se me movió entera la página. Me apareció un banner, me apareció un modal, etcétera, ¿no? Eso afecta a la performance porque efectivamente el usuario no está pudiendo lograr lo que viene a hacer. Entendiendo un poquito más, Largest Contentful Paint, como decíamos recién, tenemos el First Contentful Paint, que es lo primero útil que yo ya veo, ¿cierto?, de pintado en la página, pero eso no es lo mismo que el largest, quiere decir que es lo último que demora en cargar, y esto incluye imágenes, y eso es súper importante, porque hoy día los tiempos de carga de una página no son lo mismo que cuando hablábamos hace muchos años. Cuando hablábamos hace muchos años, a veces era, la página cargó, pero a veces para el usuario las imágenes no estaban listas, etcétera, ¿no? O yo todavía estaba esperando un servicio porque era un servicio asíncrono, y ese servicio se demora en traerme la respuesta, por lo cual acá es importante considerar que para cosas como Largest Contentful Paint o LCP, básicamente los servicios de mi web también son relevantes. Bien, si yo tengo una arquitectura en donde tengo servicios o que yo llamo, ¿cierto?, desde el client side, es súper relevante que esos servicios sean rápidos, por lo cual trabajar en la performance de esos servicios, estrategias de caché, etcétera, es súper, súper importante. No es solamente que mi página cargue rápido y que el contenido está ahí. Probablemente hacer eso va a ser la parte más fácil. Trabajar en esos servicios o en esas imágenes o en ese contenido va a ser probablemente la parte más relevante acá en el CP. Bien, después tenemos FID, que dicho de otra forma, esta es la explicación más nerd o más compleja, pero dicho de otra forma, como les decía, es el tiempo que ocurre entre la primera interacción y que el browser pueda responder. Bien, dicho de otra forma, para los que conocían por ahí el concepto de Rail, que era el concepto un poco desde donde arrancó y cómo llegamos un poco a estas métricas, es el response. Quiere decir, yo le doy clic a algo y eso responde. ¿Cuánto tiempo pasa en eso? Bien, eso es muy importante. Hay un artículo bien interesante sobre Delay Perceptions, se los dejé ahí también. Si no, en el link corto de webdev/rail, se van a, creo que está dentro de los primeros párrafos, ahí está también el link a ese artículo. Es muy, muy interesante respecto a la percepción del delay en cuanto a la interacción de los usuarios. Y como les decía, este es mi favorito. Y este es el típico caso. Uno entra a un sitio, le da clic a algo y ¡pum! El sitio se mueve y le da clic a algo que no era y termina yéndose a un banner, termina yéndose a algo. En este caso es un caso
crítico en donde terminó comprando algo que no era, ¿no? Esto es súper importante y esto hoy día está de alguna manera penalizado por esta métrica si nosotros tenemos interacciones demasiado leído shifting que se llama, que es interacciones que aparecen después de que la página esté cargada y mueven el layout de mi página. Eso hoy día afecta la performance y hoy día va a afectar incluso el ranking en SEO, como veíamos. Entonces, es muy importante que dejemos los espacios, por ejemplo, para un banner que vamos a cargar asíncronamente. En el caso, por ejemplo, de las imágenes, incluyamos su width y su height, que hace un tiempo hablaba con una amiga respecto a cómo en el tiempo de cuando éramos webmasters, me recuerdo que siempre cargábamos todas las imágenes con el width y el height, y en algún momento todo el mundo empezó a no hacerlo, y se transformó como en una práctica que no es buena, claramente, y hoy día eso afecta, porque al final cuando la imagen carga, el layout entero se mueve y eso afecta que el usuario, por ejemplo, esté queriendo hacer una interacción y esa interacción, dado que el layout se movió, el botón no sea el correcto y pasen cosas como esto que vemos acá. Entonces, ¿qué está afectando probablemente a mis Core Web Vitals? Y acá algunos tips, y estos son algunos tips que no son míos, sino que son de ahí, hay mucho de web dev, creo que es un buen espacio donde pueden ver contenido, pero es un buen resumen. Probablemente lo que está afectando al LCP tenga que ver con que tu servidor está cargando muy lento, si tienes server-side render, o incluso, si, aunque sea client-side render, tu servidor se esté demorando en traer toda la información. Como veíamos recién, hay mucho que ocurre del lado del servidor antes de llegar al browser. Render blocking, esto es súper importante porque el CSS y el JavaScript tienden a bloquear el render de mi página, por lo cual como yo estructure el HTML final de mi página es súper importante. Bien, lo primero que yo le entrego al usuario tiene que ser lo que realmente el usuario necesita y el resto lo podemos hacer de forma síncrona por paquetes, etc. Hay un montón de prácticas alrededor de eso. Recursos que son demasiado lentos en cargarse. Por ejemplo, estoy trayéndome una librería que pesa 3 megas. Si alguien hace eso, por favor no lo haga. Pero que pesa 3 megas y eso demora un montón en cargar en la página, claramente eso va a hacer que sea un recurso muy lento. O pongamos, no hablemos del JavaScript de 3 megas porque estoy seguro que nadie lo hace. Eh, pero probablemente una imagen que es demasiado grande y que el usuario capaz que jamás la va a necesitar así, jamás va a necesitar esa imagen de 4000 píxeles por 2000 píxeles. Y al final en mi página yo lo estoy usando de 500 por algo, como por 400, por 300. Entonces probablemente no vale la pena que ese recurso sea tan grande y tengo que optimizarlo. Y ahí tengo que trabajar sobre ese contenido. Y el client-side rendering también afecta a mi LCP, por lo cual, como les decía, si tienen recursos que ustedes van a buscar en client-side, es importante que esos recursos vengan rápido, ¿sí? Ya sea un servicio REST, una API, lo que sea que estén yendo a buscar, es importante que eso cargue rápido porque el tiempo de carga final se va a ver impactado por todas estas cosas. Y estas son solo algunas, pero son las que yo creo, y esto me acuerdo que lo vi en una presentación de Iosmani de una de las conf de Google, que hablan básicamente lo que ellos ven que afecta más al LCP. Después, al FID o al First Input Delay, long tasks, básicamente lo que hablábamos todo el rato, ¿no? Tengo demasiadas tareas que son demasiado largas de ejecutar. La pregunta clave ahí es, ¿esas tareas las puedo dividir en tareas más pequeñas? ¿Las puedo dejar, por ejemplo, en un worker de forma asíncrona, de manera tal de que no me bloquee el usuario? ¿Las puedo hacer asíncronas completamente y cambiar cómo estoy trabajando? Todas esas preguntas son súper importantes. El Long JavaScript Execution Time, lo mismo, lo que hablábamos todo el rato. Y esto es bastante típico en la internet y de hecho les invito a buscar ahí en WebDev, hay un artículo súper interesante que habla de cómo estamos llevando JavaScript hoy día, o demasiado JavaScript hoy día que no se utiliza a nuestras páginas y termina haciendo que nuestros bundles sean demasiado grandes. Y eso tiene mucho que ver con que estamos llevando JavaScript moderno, que es lo que construimos, pero cuando lo empezamos a empaquetar, al final hay tantos, hay tantas
hay tanto código para poder funcionar en los distintos navegadores o polyfiles que termina siendo un bundle gigante. De por ahí, una función que eran 4 o 5 líneas termina siendo un bundle demasiado grande de 200 líneas. Y render blocking JavaScript, como les decía, el render blocking es muy importante. Es importante entender de render blocking, de cómo hacer que el JavaScript no bloquee, así como era importante en el CP, el CSS, en el FID es muy importante. Porque recordemos que FID tiene que ver con la velocidad que yo le puedo responder al usuario frente a una interacción. Entonces eso es muy importante que sea óptimo, ¿no? Y CLS, como les decía, uno de mis favoritos, Image Dimensions, Width and Height, propiedades que tienen que existir, así como el alt, no se olviden de accesibilidad, son propiedades que tienen que existir en una imagen, sí o sí, porque al final estamos definiendo un espacio dentro del render de la aplicación o del browser que va a ocupar esa imagen, por lo cual es importante que ese contenido exista, esa dimensión existan. Lo mismo, ads, embed, iframes que no tienen dimensiones. Los ads son muy típicos. Esto de carga la página, aparece el header, carga todo y de repente, ¡pum!, arriba aparece un ad gigante arriba de toda la página que no me lo esperaba porque cargó asíncronamente, claro. Entonces, ese espacio, si lo podemos, si sabemos que lo vamos a usar para publicidad, es bueno tal vez dejarlo ya definido desde el comienzo. Oye, acá va un banner de 200 píxeles de alto, entonces ese espacio lo dejo ya de 200 píxeles. ¿Bien? O controlarlo. Si yo sé que no siempre está, de alguna manera hacer que mi web entienda cuándo está y cuándo no está, no importando que carga síncrona. Contenido inyectado dinámicamente, esto ocurre mucho, por ejemplo, con herramientas de marketing, yo lo he visto pasar, como los tag managers, los distintos tag managers, no importa de la empresa que sean, que permitan hacer que yo inyecte contenido de forma dinámica, o cuando hacemos A/B testing, que eso es muy importante. Cuando hacemos A/B testing, tendemos a cargar o inyectar contenido de forma dinámica dentro de la web, por lo cual la web cambia y eso hace que el usuario, la experiencia no sea fluida, por lo cual eso es negativo, ¿cierto?, para métricas como el layout shifting. ¿Cuáles buenas prácticas hay ahí? Por ejemplo, usar algo que se llama anti-flickering, por ejemplo, para el mundo de A/B testing, que yo básicamente lo que hago es una práctica bien antigua, que yo lo que hacía era poner dependiendo del color de mi página, blanca o negra, pero coloco un div gigante de un solo color sobre toda la página, mientras la página carga, y cuando eso carga, saco el div. Es una forma de evitar que el usuario, mientras yo quiero inyectar contenido. Ahora, ¿puedo evitar inyectar contenido? Ojalá, ¿cierto? Ojalá pueda evitar inyectar contenido, pero si no es una opción, porque al final es algo que quiero hacer siempre en el client side, hay que buscar opciones de que esa inyección de contenido no afecte a la estabilidad visual de la página. Y web fonts, que es súper importante, causan fault o void, que es básicamente esto que típicamente vemos, que se carga el default de la web font y después aparece la fuente final, ¿no? Y eso es súper malo porque, de nuevo, tenemos problemas de estabilidad visual. Optimizar esto también es interesante. Y hoy día están pasando cosas que tienen mucho que ver con la privacidad de los datos, etcétera, que yo creo que está cambiando mucho la industria, pero que hoy día una solución buena era usar una fuente en caché como Google Fonts. El problema es que el caché ya no va a existir en cross domains. Entonces, eso está empezando a generar desafíos que seguramente de alguna manera estas herramientas lo van a resolver, pero el desafío que trae es que tenemos que empezar a optimizar nuestras fuentes que tenemos de nuestro lado. Por ejemplo, si mi fuente es privada, etcétera, tengo que optimizarla de manera que no afecte la estabilidad visual. Bien, y ahora, ¿quién nos puede ayudar? Perdón por el meme, pero era importante. ¿Quién nos puede ayudar para empezar a resolver estos problemas? Porque son un montón. Lighthouse. No, not the Lighthouse. Lighthouse. Lighthouse es una herramienta automatizada que permite auditar los sitios web y que ayuda a los desarrolladores o webmasters
con oportunidades y diagnósticos para mejorar la experiencia de su sitio, o Web Performance Optimization. Básicamente, Lighthouse es una muy buena herramienta de Web Performance Optimization eh, que principalmente genera datos de laboratorio. Esto quiere decir que son datos que van a estar 100% del lado de lo que yo ejecute y no son datos reales del usuario, por lo cual son ejecuciones controladas. ¿Bien? Algo bueno que permite simular distintos escenarios, por ejemplo, 3G, 4G o incluso dispositivos móviles, por lo cual me permite entender cómo mi página funciona en distintos ambientes. Algo positivo, otra cosa más, ya está en tu browser, excepto que ocupen Safari, pero Safari es el nuevo Internet Explorer, así que por favor no lo usen. Eh, no sé si voy a decir esto, después lo vamos a tener que editar, pero ya está en tu browser. Chrome y Firefox ya lo integran a través de distintas herramientas o distintos plugins. Para el caso de Firefox, para el caso de Chrome ya viene integrado por defecto en las herramientas, ¿cierto?, de desarrollador. Algo bastante interesante es que lo podemos integrar en los pipelines de CI/CD o de Continuous Integration y Continuous Delivery, por lo cual podemos llegar a hacer cosas como automáticamente cada vez que yo deployo mi aplicación, eh, medir la web performance e irla, por ejemplo, guardando en algún lugar para ver cómo está evolucionando por cada deploy mi web performance, que sería algo súper interesante. O simplemente, como lo hacemos como se hace muchas veces en GitHub, que yo puedo generar una tarea que vaya, mida la web performance de ese pull request y me diga ese pull request cómo está en términos de web performance, y entender antes incluso de mezclar cualquier código, ya cómo impacta en web performance. Bien, entrega todas las métricas de web performance estándar que veíamos recién, que no son solamente de Google. Eso es súper importante porque por ahí nos tendemos a creer que son métricas de Google y no son solamente de Google, y que incluye las Core Web Vitals, vitales quedó ahí, quedó en español. Y mide no solo web performance, eso es un plus, porque también incluye reportes de accesibilidad, por lo cual usarla como herramienta para medir distintas cosas de la web es interesante. Bien. Ahora, ¿cómo lo puedo implementar? Spoiler, no hay una respuesta que se ajuste a la realidad. Seguramente que su realidad va a ser muy distinta, por lo cual lo que voy a tratar de hacer es darles una sugerencia de por dónde pueden empezar, considerando que dos cosas: conocen el dolor de sus usuarios y conocen su negocio. Tienen que conocer su negocio y tienen que conocer a sus usuarios, porque esto, como dijimos, es negocio y experiencia de usuario, no es otra cosa, no es solamente eh, algo muy técnico, ¿no? Por lo cual, eso es importante. Y como les decía, esto es una sugerencia y es lo que quiero plantearles. Usando Core Web Vitals como métricas principales y una estrategia basada en performance budgets, podemos definir un plan de mejoras y, por consecuencia, un plan de objetivos a los cuales queremos alcanzar. Entonces, usamos Core Web Vitals, traemos performance budgets y claramente podemos usar herramientas como Lighthouse. Yo recomiendo Lighthouse después de una revisión súper grande de todas las herramientas que hay en la industria. Creo que es la más rápida para avanzar. Hay herramientas que probablemente son mucho mejor, pero llegan a un nivel más avanzado. Para empezar, Lighthouse va a ayudar un montón. Y arrancar con datos de laboratorio. Bien. ¿Por qué datos de laboratorio y no datos de campo, que se llama datos del usuario real? Porque cuando agregamos datos del usuario real, agregamos un nivel de entropía que no nos va a permitir mirar la base de dónde estamos. Bien, cuando agregamos datos, por ejemplo, de cómo está el usuario navegando en su teléfono, que es mucho más lento de lo que probablemente nuestra página esté preparada para trabajar, y además está en una conexión de red que es 2G, probablemente mi performance va a ser muy mala. Y eso me agrega mucha entropía, mi métrica general se va a ver afectada. Entonces, con datos de laboratorio yo puedo empezar a entender en un ambiente controlado, ¿cierto?, cómo estoy respecto a estas métricas que son las Core Web Vitals. Por lo cual eso me permite
poner foco en pequeños cambios para ver grandes impactos. Ahora, ¿cómo esto lo llevo a la práctica? Tenemos que entender algo que son los modelos de madurez. Si no lo conocen, aquí también les dejo el link de Fowler, cómo lo explica. Pero básicamente tenemos que entender que el mejorar va teniendo distintas etapas. No podemos irnos directamente al level 5, sino que tengo que ir aprendiendo en cada nivel de la evolución de mi aplicación. Yo no puedo llegar y concentrarme en hacer, por ejemplo, Real User Monitoring eh, con toda la simulación de networks y además integrar con eso con data de campo, más data de laboratorio y tratar de entender cómo mejorar ahí. Porque probablemente me voy a ver enfocado en 80.000 cosas que mejorar sin un foco claro y sin un control claro. Cuando yo hago solamente data de laboratorio, primero empiezo a entender dónde están las debilidades más grandes de mi sitio web. Bien, eso es importante. Yo acá les dejo como una pequeña pirámide de cómo, de vuelta, esto es Iván, yo creo que es una buena forma de empezar. Y esta es mi sugerencia. Primero, arranquen midiendo cada parte del sitio, si tienen distintas páginas o distintas aplicaciones, si lo tienen integrado por aplicaciones, o tienen distintas etapas en que el usuario va navegando su sitio, entiendan cada parte del sitio y pongan foco en definir sus performance budgets. Va a ser súper importante. Y además, no hagan network simulations. Si hacen network simulations, van a agregar un nivel adicional a sus datos que no les va a aportar en la primera etapa. Bien, arranquen desde lo poquito, arranquen midiendo cómo está el sitio en términos de estas tres métricas solamente, o cómo está la página en términos de esas tres métricas y definan los budgets. Quiere decir que definan dónde están y hasta dónde quieren llegar. Bien. Desde el segundo paso empiecen a integrar la disciplina de web performance como parte de su desarrollo. Esto es súper importante. El web performance es una disciplina, como veíamos, en su momento era web performance optimization, que era algo que los webmasters hacíamos en su momento. Hoy día tiene que ser una disciplina que se tiene que integrar, ¿cierto?, a nuestros equipos de trabajo. Después hay que generar reacción, y esto yo le digo generar que el negocio se empiece a dirigir basado en la experiencia del usuario, el web performance que éste vive. Y acá es importante empezar a agregar network simulations entre G y 4G, es súper relevante, y probablemente arrancar con data de campo también va a ser importante, porque para poder entender cómo el negocio se está viendo impactado, va a ser súper importante conocer la data de los usuarios reales. Y ya vamos a haber pasado por un ciclo en donde ya vamos a estar usando probablemente prácticas de web performance dentro de nuestro desarrollo. Después hay que empezar a estar en control, y esto quiere decir que tenemos que empezar a generar cambios proactivos para evitar impacto de nuevas features, por ejemplo, en nuestros budgets. ¿Y por qué es importante controlar esos budgets? Es que, por ejemplo, algo que yo creo muy fuerte es que un delivery con mala performance no debe llegar a producción. Si nuestro foco es web performance, realmente yo nunca debiese hacer delivery de una feature que tiene mal web performance. Y decir mal o bien web performance no lo podemos decir hoy. Primero tenemos que pasar por todas las etapas para entender qué es malo y qué es bueno basado en nuestros budgets. Bien. Y una etapa que yo creo que es avanzada, en donde ojalá todo el mundo llegue, pero probablemente hay que recorrer un largo camino para allá, es generar reacciones inteligentes y avanzadas en cuanto detectamos mala performance en nuestra web por usuario. Y esto yo lo llevo a un ejemplo, todo el mundo habla de Amazon, y Amazon realmente es un monstruo del retail que realmente hace muy bien performance, porque su foco fue básicamente generar buen performance, pero quienes hayan tenido alguna vez una mala experiencia de carga en Amazon se habrán dado cuenta que cuando la página lo detecta, el mensaje que te empieza a entregar está asociado a, ups, perdón, me estoy demorando más de lo que yo sé que me tengo que demorar, pero ya vengo, ya estoy, o inténtalo de nuevo, o estoy fallando, lo siento, pero la página reacciona. ¿Bien?
A eso me refiero con reacciones inteligentes, que de alguna manera detectamos mala performance y podamos reaccionar. Bien, incluso podemos llegar al punto en que si muchos usuarios están teniendo mala web performance, pueda yo apagar ese feature porque realmente está impactando al usuario y no es algo que yo quiera, porque al final sé que impacta mi negocio, porque en algún momento reaccioné y dirigí mi negocio basado en web performance, por lo cual yo ya sé cuál es el impacto que tiene cada una de las cosas que se hagan mal en términos de web performance. Y lo que ven acá abajo, con esos números que están subiendo y bajando porque no quedaron todos alineados, eh, son los puntos en los cuales yo sugiero arrancar con Love Data o Fuel Data. Como les decía, hay una gran diferencia en términos de la entropía que se empieza a agregar. Yo creo que desde en la fase 1 y la fase 2 tienen que mantenerse con data de laboratorio porque tiene que empezar a integrarse y a conocer la data, pero desde el momento que yo ya quiero empezar a reaccionar, tengo que agregar un poco más de entropía porque tengo que conocer mucho más lo que le pasa a mis usuarios en el mundo real. Y ahí arrancan herramientas como Real User Monitoring, etc. Esto quiere decir que no arranquen con Real User Monitoring, es algo muy tentador porque la data es muy rica la que se genera, pero no arranquen con Real User Monitoring. Yo creo firmemente en que si empezamos a hacer Real User Monitoring desde el primer día que queremos hacer performance optimization, realmente nos vamos a ver con data que no vamos a saber entender o manejar a un concepto más pequeño que es mi página web, cómo está funcionando. Arrancar con data de laboratorio es lo mejor que pueden hacer para empezar a integrarse a medir web performance. Y al final una frase que me gusta bastante, ahí está el autor, que es Adios Mani, que al final mejorar web performance es un viaje, literalmente tenemos que saber que muchos pequeños cambios pueden generar grandes ganancias, por lo cual es importante que nuestra estrategia sea, que yo creo, como les dije, no es la estrategia a la que yo les planteé, es una alternativa. Hay un montón de estrategias distintas que ustedes mismos podrían crear la suya inclusive, pero si la estrategia es generar pequeños cambios para traer grandes ganancias, va a seguramente tener un impacto positivo en el objetivo de su sitio web. Eso, muchas gracias. Súper, gracias, Iván. Gracias. Bueno, chicos, vamos a pasar a secciones de preguntas y respuestas, así que vayan escribiendo, si ya no escribieron, en la sección de Q&A. Muy buen contenido, Iván. Si querés, empecemos a tomar... Bueno, hay una sola pregunta. Parece que las slides estuvieron súper claras, así que no generaron muchas dudas. O Así que bueno, todo lo Iván. contrario, nadie entendió nada. Todo puede pasar. No, Pregunta Víctor de Ponte. ¿Tenés la pregunta a mano, Iván? ¿Lo ves? sí, sí, Víctor Dale. pregunta acerca de iframes sin dimensión. Hay herramientas como algunas de antifraude que incrustan iframes sin dimensiones. Si eso afecta al CLS. No, porque al final, a ver, depende del iframe donde lo pongan. Al final, CLS es, mi página está fija, ¿cierto? Yo entro y no se tiene que mover. Y es lo que todo el usuario espera. O sea, ustedes mismos seguramente entran a un sitio y esperan que esa página no se mueva. Pero lo que los iframes que tienden a ser malos o con el CLS es cuando, el ejemplo que les di, si yo pongo un banner arriba de todo, esos banners generalmente vienen como iframes, eh, pero ese banner lo agrego dinámicamente o lo agrego asíncronamente o simplemente lo agrego sin ponerle sus dimensiones, ¿bien? No importa si es asíncrono, no importa si yo no le pongo sus dimensiones, lo importante es que si ese banner va a medir 200 píxeles, reserven esos 200 píxeles porque el banner va a estar ahí y así el layout de la página no se va a mover. Eso es como la práctica y es súper simple, realmente es súper simple de entender y de aplicar, pero es increíble que afecta un montón al usuario cuando no lo hacemos bien. Ahí se fue la otra pregunta. Preguntan sobre SiteSpeed. Sí, yo probé SiteSpeed y me pasa un poco lo que les decía recién y por eso mi recomendación fue Lighthouse. SiteSpeed es súper buena y de hecho creo que dentro de las herramientas que hay está dentro de las más pro que tenemos en la industria y que incluso es gratuita y todo. Pero uno de los problemas que tiene
es parecido a lo que hablaba de la entropía cuando traemos Real User Monitoring. SizeSpeed me trae demasiadas métricas. Bien, pueden usar SizeSpeed como alternativa a Lighthouse, pero concentrarse en las Core Web Vitals. Yo creo que la métrica es más importante incluso que la herramienta que usen. Hay varias herramientas que hoy día traen las Core Web Vitals integradas. Entonces, lo importante es concentrarse en esas tres, que no es solo mirar esas tres, es distinto. Si yo me concentro solo en esas tres métricas, voy a mover eh, tangencialmente la performance de mi web. Pero no quiere decir que cuando vimos, por ejemplo, lo que hablábamos de LCP, ¿cierto? Es el tiempo más largo de carga, pero puede estar afectado por el FCP, el First Contentful Paint. Entonces, SizeSpeed me va a entregar todas las métricas, incluidas esas dos, pero lo importante es yo concentrarme en cómo se mueven o cómo muevo las métricas core, las Core Web Vitals. Bien. Pero sí, SizeSpeed es una herramienta súper interesante. Yo creo que tiene un nivel mayor de complejidad para empezar a generar data de laboratorio. Lo veo más como una herramienta para integrar, por ejemplo, con pipelines o incluso cuando yo quiero ir un poquito más allá. Pero como decía, es una estrategia. Con Web Page Test, yo lo he utilizado más como también para data de laboratorio. Tiene algo positivo que Web Page Test tiene la generación de todo el grafo super power de todo lo que ocurre en mi página de una forma muy buena al detalle. Entonces también para sacar data de laboratorio sirve un montón. Yo, como les dije en el spoiler, es una alternativa, probablemente podamos generar 10 más, ¿no? La pregunta de si trabajas con mapas interactivos no la entendí. En términos, como que recomiendas si trabajas con mapas interactivos, no sé si ahí Fabio la puede contar un poquito más al detalle, capaz que en el chat, o dejarla más abajo como una nueva pregunta. Puedo dar abrir el micrófono a Fabio y lo puedo explicar ahí también. Si querés avanzar con el otro, después volvemos a Fabio. Bien. Hola. Sí, con mapas. Ahí está Fabio. Dale. Dale, Fabio, dale. Sí, con mapas interactivos para el front-end, si hay alguna técnica de medición de performance o algo, generalmente de mapas de Google o algo así. Es que, a ver, si es web, para web performance es lo mismo. Bien, vas a tener lo mismo de tiempos de interacción, tiempos de carga, layout shifting, si es que el mapa, por ejemplo, no está bien preparado para pintar, si se empieza a pintar de a poco o se empieza a renderear de a poco el layout de ese mapa. Va a tener siempre el mismo problema, entonces la herramienta sería lo mismo en ese caso. Usar la misma estrategia de medir los core web vitals. Gracias. Sí, respecto a JT Metrics, yo es una herramienta que la verdad no la he usado como para decir si la recomiendo o no, pero creo que el caso de las herramientas, y por eso creo que la slide de spoiler fue súper importante. En el caso de herramientas, yo realmente recomiendo centrarse más que en la herramienta, en la estrategia de lo que hacen. Si usan JT Metrics, si usan SiteSpeed, si usan lo que quieran usar, realmente va a ser independiente. Probablemente cada herramienta se adapte más a las necesidades que ustedes tienen. Yo creo bastante fuerte en que Lighthouse probablemente hoy día es una herramienta bastante sencilla de usar y ya está integrada en el browser y también es simple de usar, la puedo integrar en CI, etcétera, y de una forma bastante, como decía, con muy poca complejidad, menos compleja. Para mí lo positivo que tiene es que trae sugerencias, por ahí algunas, como SizeSpeed, también traen sugerencias, pero estas sugerencias que trae las traen basadas en Lighthouse, entonces son bastante similares. Bien. Otra pregunta que hay es, en Core Web Vitals, ¿hay recomendaciones o tiempos promedios de respuesta recomendables para una página web, APIs, etcétera? Sí, más que para ese nivel de detalle, dame un segundo para ir a la slide donde explicaba eso. Si se dan cuenta, acá
estos números que aparecen acá realmente no están ahí porque sean como de ejemplo, sino que realmente son los números de los thresholds que en el fondo definen qué es bueno y qué es malo, por lo cual, cuando la pregunta ahí respecto a para APIs, si mi API demora más de 2.5 segundos, va a afectar mi LCP. ¿Bien? O sea, si yo la llamo client-side, claramente. Si yo llamo un servicio client-side, que es mi API, y demora más de 2.5 segundos, ya está afectando al tiempo final de carga de la página, porque hay algo que se va a demorar más de 2.5 segundos en cargar. Entonces, ahí están los números y los thresholds. Por eso me parecen súper buenas las métricas y yo creo que hay un montón de trabajo de estos grupos que mencionaba antes, tanto la W3C, Google, Akamai, un montón de gente trabajando detrás, que realmente te dicen, oye, mira, estos son los números que vemos como los buenos cuando una página realmente tiene un buen web performance y hacia dónde apuntar. Bien. Después, un comentario más que nada. Respecto a, están haciendo web performance service dentro de los pipelines y esta información según se muestra en dashboard. Sí, yo no hablé nada de dashboards. Hay un chico que comenta, Walter, comenta que ellos lo están haciendo y generando dashboards. Yo creo que es súper importante tener dashboards. No lo agregué porque me parece que era todo un tópico adicional que sumar respecto a qué poner en el dashboard, qué no poner. Mi recomendación es de un dashboard que está bien bueno y que incluso es open source y se lo pueden copiar y traer. Busquen el Chrome UX Report, se llama CRX, CRUX, ¿qué diga? Chrome UX Report. Si buscan ese reporte, es bastante power en términos de estas tres métricas que estábamos viendo. Y es un buen dashboard, entonces se lo pueden copiar, conectar a su fuente de información y generar el mismo dashboard con el mismo nivel de data. Acá en espectador anónimo, no sé si es el nombre de la persona o es realmente un espectador anónimo. A ver, dice, ¿qué consejo darías a una persona que está empezando su carrera en desarrollo web UI junior sobre cómo empezar a implementar un buen performance? Mi consejo es empiecen a leer de web performance porque yo creo que así como leemos y aprendemos de JavaScript y vamos aprendiendo de distintas técnicas de programación, web performance tiene que ser una práctica, no puede ser como algo que yo aprendo al final de todo lo que aprendí de desarrollo. Eh, no quiere decir que se enfoquen más en aprender web performance que en aprender programación, por ejemplo, si están empezando, pero tienen que llevarlo a la par, o sea, tienen que entender, por ejemplo, cómo performa el código que yo estoy haciendo. Entonces, una vez que aprendí a hacer ese código, probablemente quiero entender cómo performa y cómo lo mido. Entonces voy y entiendo cómo lo mido y empiezo a aprender cómo medirlo. No es nada muy complejo. Hoy día yo creo que esto avanzó un montón como para poder generar mediciones bastante simples. ¿Bien? Yo creo que ese es el consejo. O sea, empiecen a aprender de web performance a la medida que van aprendiendo también de programación. ¿Algún libro o curso recomendado para profundizar? Libros, yo puse esos que puse ahí, no los vean porque realmente eran casi un ejemplo, así que no necesariamente son los libros. Yo realmente no he visto ningún libro. Lo que sí les puedo recomendar es WebDev o web.dev, que es un sitio que no es solo de Google, es muy sponsoreado por Google, pero hay distintas personas, digamos, agregando contenido y hablan mucho de web performance y por ahí también hay un curso bien cortito que es un lab, básicamente, que explican cómo medir web performance con las Core Web Vitals. Yo creo que por ahí pueden empezar. Si se dan cuenta en cada slide, también está el link donde se habla de lo que estoy un poco explicando, porque, como les dije, mucho de este contenido viene de ahí. Yo no quise reinventar mucho la rueda porque creo que el contenido está ahí para compartirlo. Load Runner no lo conozco, pero JMeter sí. Load Runner me suena que es para lo mismo. Que alguien me confirme, creo que también es para pruebas de carga, ¿no? Pero no es que pasaron a mejor vida, ni es que no sigan vigentes, ni nada.
Ahí Peña pregunta si JMeter y LowRunner siguen vigentes o pasaron a mejor vida. Yo creo que son herramientas distintas para cosas distintas. Cuando yo les hablaba de esta métrica que tenemos acá, de LCP, LCP no es solamente lo que carga en la web, ¿no? También es cuánto demora en cargar mis servicios. Y si mis servicios son lentos, probablemente tengo que entender a nivel de mis servicios, tengo que entender cómo performan. Y una forma de hacerlo es con pruebas de carga, entender cuánto demoran cuando tienen mucha carga, porque la carga en el mundo de servicios impacta mucho, ¿cierto?, en el tiempo de respuesta. Entonces, JMeter, LowRunner seguramente, o cualquier otra herramienta que está más orientada al backend para medir performance, también aportan estas métricas. De hecho, web performance no es solamente el frontend, ¿bien? Tiene que ver mucho con el contenido, tiene mucho que ver con UX, tiene mucho que ver con lo que hacemos en JavaScript en el frontend, pero también tiene mucho que ver con lo que ocurre en el backend, ¿bien? Porque, como ven, las métricas al final están orientadas a lo que hace el usuario, por lo cual al final va a tener un impacto completo. Sergio Mateoda me está buscando en StarMeUp. Bueno, no me va a encontrar ahora probablemente. Sí, ahí, chicos, Iván salió de Logan por nuevos desafíos hace un par de semanas atrás, pero dejó dicho que en caso de que haya estrellas para él, me lo pasan a mí, ¿no, Iván? Se las mandan a Gustavo, claro. Por generar la charla, Nah. sin duda. Muchas gracias igual, Sergio, por el interés de reconocer. Muy bueno eso. Gracias. Siguiente. Ahí Juan preguntaba, algo que expliqué al final, realmente no les recomiendo que hagan pruebas en móviles antes que en la web. Realmente van a encontrarse con una entropía más grande porque el dispositivo móvil es más lento en términos de, bueno, no todos, hoy día si tienen un iPhone probablemente es más rápido que mi laptop del 2011, pero es más lento muchas veces en términos de red. La red afecta mucho. Ahora, si van a probar dentro de un iPad, por ejemplo, o una tablet de estas de Microsoft, la Surface, y van a ocuparlo en Wi-Fi, probablemente es lo mismo. Ahora, cuando hablamos de mobile, yo generalmente me refiero al mobile más del que estoy usando en la calle, es cierto que estoy con 3G o 4G, e incluso el que usa todo el mundo. No todo el mundo ocupa iPhone 12 y a veces algunos dispositivos tienden a ser más lentos, entonces eso realmente genera una complejidad mayor para mejorar ahí, porque tengo que entender mucho el contexto. Por eso que el Real User Monitoring es útil, pero también yo lo recomiendo desde un momento más avanzado en mi trabajo de web performance, porque al final yo ahí empiezo a entender mis usuarios, y entonces puede que mis usuarios no tengan problema de dispositivos lentos, o puede que sí. Si tienen el problema de dispositivos lentos, seguramente que métricas como el FID va a ser bastante impactada, porque al final el tamaño de mi bundle de JavaScript va a impactar mucho en la velocidad, ¿cierto? Entonces ahí voy a tener que optimizar dentro de eso. Al final es muy contextual, pero por eso es que tampoco lo recomiendo al comienzo. Si arrancan con Real User Monitoring, se meten en una entropía muy alta, ¿no? Desde el comienzo. Entonces, por eso es mejor no arrancar con simulaciones de networks ni de ningún tipo de simulación, y arrancar solamente en un ambiente súper controlado. Ahí creo que se responde la pregunta de Juan. Y ahí creo que estamos listos de preguntas, Gus. No sé si alguien más tiene otra pregunta, pero si no, creo que estamos en un buen timing. Vamos.